Mi nombre es Ariel Slipak, trabajo en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina, vivo en Buenos Aires. Mi sueño de cambio es un mundo en donde no haya más inequidades, en donde no haya más injusticias, en donde el mundo sea más igualitario desde lo social, lo económico, los derechos humanos y el ambiente. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales tiene muchas áreas de trabajo: política climática, política ambiental, hace biodiversidad, y una de las áreas a las que nos abocamos es a la investigación socioambiental y económica, y en particular el área que yo coordino, que es el área de investigación de FARN, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, se aboca a investigar y hacer incidencia sobre lo que sucede en cuanto a combustibles fósiles. En la Argentina, tiene una matriz energética primaria en donde el 86% de la energía proviene de combustibles fósiles, más de un 50% del gas, y esa alta dependencia es un tema preocupante porque en la actividad extractiva de los fósiles se producen muchísimas injusticias socioambientales. Argentina está cambiando su patrón extractivo de la extracción convencional de combustibles fósiles al no convencional, tanto mediante la denominada fractura hidráulica o fracking, como así también el gobierno y distintas empresas empiezan a promover la explotación costa afuera u offshore, sumamente dañinas. Se dice que el gas es una energía puente para la transición energética. Desde FARN estamos convencidos y convencidas de que no lo es, de que la mayor extracción de fósiles, contraria a la retórica de los gobiernos de este y de los que pasaron, contraria a esa retórica, empobrece, no genera más riqueza y además genera profundos daños socioambientales. Entonces hay una serie de empresas con capital concentrado, que son aquellas que más dañan al ambiente porque son las que se dedican a las actividades extractivas, primario extractivas en Argentina, las hidrocarburíferas, las de los fósiles, las del agronegocio, las de la minería, que son además las que más contaminan, las que más generan residuos, las que más generan conflictos socioambientales e inequidades laborales, y esas empresas tienen muchísimo poder y la gente no tiene tanto poder. Entonces, una de mis grandes preocupaciones es que esa desigualdad de poder, la defensa del ambiente y de una sociedad más justa, requiere que esa desigualdad en acceso al poder, esa desigualdad económica no exista. Entonces sabemos que es una lucha que es un poco titánica a veces. Entonces eso genera a veces una sensación de desesperación o angustia, de frustración, porque la pelea parece muy difícil. Pero de eso también en nuestro trabajo cotidiano somos resilientes y nos reinventamos cada día y tratamos de levantarnos y hacer lo mejor posible por esas convicciones que tenemos, ¿no? Por ese mundo más justo desde lo socioambiental y desde la participación democrática. En un pueblo con el que nosotros trabajamos y donde la comunidad nos llamó, que es Sausal Bonito, el fracking está generando, cuando las empresas fracturan, está generando que las casas se derrumben y las paredes de las casas tengan fracturas, que la gente se despierte a las 4 de la mañana con su casa temblando, que caigan rocas sobre las casas de las personas. Entonces por eso defendemos apasionadamente la salida de los fósiles. Además es una de las actividades más responsables del cambio climático, pero defendemos denodadamente una salida de los fósiles, especialmente de estas formas de extracción extrema que mencionaba, del fracking y de la explotación offshore, porque son las más dañinas.
estudiamos, analizamos qué sucede desde lo económico, estudiamos y qué sucede desde el daño socioambiental que produce, desde el daño al tejido social que genera este tipo de trabajos en donde la mano de obra está altamente masculinizada y estos varones que en su mayoría trabajan en la actividad hidrocarburífera hacen rotaciones de 14 días en campamento y 7 de descanso. Eso implica que están 14 días sin estar en sus casas, ¿no? En estos momentos Argentina está pasando momentos difíciles en cuanto a lo político relacionado con el crecimiento de la violencia institucional, y por eso también en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, en FARN, creemos apasionadamente que la defensa del ambiente también es la defensa de los derechos humanos, la defensa de un buen vivir para la gente, la defensa de la justicia, de la equidad, y por eso trabajamos de manera continua para que la gente tenga acceso a una calidad de vida justa, a una calidad de vida adecuada por la equidad distributiva, y todo eso requiere una profunda mirada ecológica, y por eso se vincula con nuestros valores la participación ciudadana. Entonces luchamos apasionadamente para que haya un mayor acceso a información y para que la gente viva mejor. De eso se trata también la defensa de lo socioambiental. Y esto es en donde nos encontramos en particular con nuestros amigos y amigas de Both Ends. Ellos nos han ayudado mucho, nos han brindado mucho aprendizaje sobre cómo trabajar haciendo incidencia con actores financieros, cómo analizar flujos financieros y cómo tratar de convencerlos de desfinanciar los fósiles. Entonces transitamos el mismo camino conjunto con la gente de Both Ends, que son nuestros amigos y amigas, es uno de nuestros principales aliados, y es una organización, Both Ends, con la cual encontramos que tiene una gran empatía con lo que sucede en el sur global. Ellos siempre, el trabajo conjunto es siempre con un gran respeto, por entender primero qué necesitamos de ellos como organización, de ellos y ellas de Both Ends como organización en cuanto a información, a conocimiento, cómo podemos hacer conjuntamente para convencer a distintos actores de la política, de las finanzas y demás, para que apoyen una salida de los fósiles mucho más acelerada que la que se está dando.